Pero bueno, chicos, ahora sí, vamos a darle. Qué raro, trabajé primero cantando que cualquier... Bueno, ya. A ver, este video se llama Los televisores de plasma no deberían existir. Este video es de Facu Peralta. Hola, Facu Peralta. La Taviexa es súper fan tuyo. Las televisiones de plasma fueron el mejor invento de toda la historia. Una tecnología que surgió en los años 60, pero que recién llegó al mercado mundial en los 90 y nos trajo una calidad de imagen nunca antes vista. Negros perfectos, colores hermosos, ángulos de visión de casi 180 grados y tiempos de respuesta inmediatos. Y si bien el plasma dominó el mundo por casi una década, al final terminó perdiendo contra los LCDs, que son las teles que la gran mayoría de nosotros tenemos hoy en día, y que irónicamente son peores que los plasmas en todo sentido, pero los LCDs son más baratos de producir y como todos sabemos, la plata mueve el mundo. No, se acercó más, ¿no? A su misma casita. Aunque fueran prácticamente perfectos. Quédate en este video que te voy a contar la historia. Ahí está, ¿se escucha bien, babies? Porque ya es todo lo que yo puedo ofrecerles. ¿Te imaginas, Celeste? En su casa está bien bonita. Uy, yo mataría por una casa así. Revolucionaron la forma en que veíamos televisión con una tecnología que en su momento para la gran mayoría de personas parecía sacada del futuro. Pero la verdad es que la gente está buscando un lugar a su escritorio, eran simples humanos como vos y como yo, que simplemente tenían los conocimientos necesarios y tenían pasión por una idea. Pero hoy en día el progreso avanza cada vez más y más rápido y para convertirte en un experto en la tecnología ya no hace falta. No, no es diferente. Supongo que esta es la perspectiva que nunca veíamos en sus videos. Creo. Pero es que yo suelo ver los videos de Facu porque pues a Manny también le gustan, ¿sabes? Bueno, este no lo había visto. Pasar años y años en la universidad. Porque en Tripleten, en menos de un año puedes aprender desde cero y puedes obtener una profesión en áreas clave como el desarrollo de software, sí, probablemente su zona de edición y mucho más. Para que puedas ser parte de esta revolución digital que está cambiando la forma en que disfrutamos el cine y las series. Tripleten es una plataforma educativa en línea que viene de Estados Unidos. Y el programa que se vende acá es exactamente el mismo, solo que está en español y cuesta 3 veces menos porque está adaptado a la región. Y en Tripleten no vas a estar solo, ya que tendrás sesiones 1 a 1 con profesionales de la industria que van a darte revisiones detalladas de tu trabajo y te van a dar una guía personalizada para mantenerte enfocado y motivado. Y al finalizar cuentan con un curso gratuito que prepara un profesional para ayudarte a destacar en el mercado laboral. Facu van a tener un 50% de descuento. Así que dale, me distraigo un segundo y me venden publicidad hacia una nueva meta profesional. No, está bien, ahora muy sí, bien, Facu. Seguimos con el video. Hola, Boito. Creo que la mayoría de la gente que ve este canal tiene más de 20 años, así que cuando escuchamos la palabra televisión, muchas veces todavía se nos viene directamente a la cabeza la CRT. Y el lore de las televisiones de tubo es complejísimo. La tecnología fue inventada a finales del 1800 y fue evolucionando lentamente hasta alcanzar una especie de estandarización en los años 40. Y recién en la década de los 50 fue cuando empezaron a llegar de forma masiva a los hogares. Siempre hablando del primer mundo, ¿no? Porque en Latinoamérica seguíamos viviendo como Tom Sawyer. Y el funcionamiento de estos aparatos es bastante complejo. Básicamente, dentro del televisor hay un tubo de vidrio que en la parte de atrás tiene un cañón de electrones que dispara esos electrones contra una pantalla recubierta de fósforo. ¡Mira, Mandy! ¡Mira, Mandy! ¡Como en el Doctor Crico! Desde la pantalla que son golpeadas por los electrones comienzan a brillar. Wolf. Y a la vez, estos electrones se desplazan por toda la pantalla en forma de líneas horizontales para terminar creando una imagen. Todo esto pasa a una velocidad que es imperceptible para el ojo humano y nosotros solo captamos la imagen toda linda, perfecta y terminada. Las primeras RT tenían un solo cañón de electrones, por lo que solo podían generar imágenes en blanco y negro. Pero a medida que pasaron los años, se empezaron a usar 3 cañones. Uno rojo, uno verde y uno azul. Y al combinarse podían crear cualquier tipo de color y así fue como nació justamente la televisión a color. Y si bien el funcionamiento... ¿Qué no se supone que el que inventó la televisión a color era mexicano? Si mal no recuerdo. Creo que sí. La persona que revolucionó la televisión a que fuera de color era mexicano. Qué interesante. El de tubo se fue refinando y optimizando. Realmente desde los años 30 hasta los años 90 todas funcionaban igual. Pero el ser humano tiene un gran problema. Y ese es que nunca se conforma con nada. Y esto obviamente incluye siempre querer televisiones más grandes. Pero las televisiones CRT tenían un gran problemita. Y este era que hacer pantallas de más de 36 pulgadas era completamente inviable. Porque como todos sabemos, las televisiones CRT tienen ese gran bulto atrás. Y en este bulto es donde se encuentra
mío. de rayos catódicos por el que viajan El los bulto electrones. atrás, como Cuando manja el agrandás poto. la pantalla, no solo necesitas agrandar más el tubo, sino que también necesitas alejarlo más de la pantalla, haciendo que las TVs se unan a armatostes con todavía razón más eran grandes. así de Y es por eso que TVs de panzonas. más de 32 pulgadas serían demasiado costosas Uf, de producir. referencia. Es que mira, más grande el bulto atrás, Mandy, como tu poto. Súper costosas de vender, serían demasiado pesadas, con un consumo de energía altísimo y no entrarían en ningún lado. Fue por eso que prácticamente TVs tan grandes nunca se fabricaron. Y digo prácticamente porque si hay alguien que le encanta hacer cosas raras y siempre estar a la vanguardia de la tecnología, es a Sony, quienes en 1989 lanzaron la PDM 4300, también conocida como la CRT comercial ¡A la madre! más ¿Qué es grande de la eso? historia, con unas suculentas 43 pulgadas. Esta TV por mucho tiempo fue un mito, de hecho, y si bien se tenían artículos hablando del aparato y alguna que otra foto perdida, absolutamente nadie tenía una, por lo que por mucho tiempo Oh no, un fracaso. se creyó que nunca había salido a la venta. Pero, recientemente el youtuber Young Mods encontró una en Japón y tiene un video súper épico Imagínate vender pan con esa pinche rola. Lleve su pan, siempre 3x2. Lleve su pan, siempre 3x2. de más de media hora, donde cuenta toda la odisea que fue llevarla a Estados Unidos. Pero con este Miren video pudo eso. comprobar que efectivamente la TV sí se vendió, y Con como razón. esta también debe haber bastantes Chipotle, más mira, perdidas sí se por el vendió. mundo. Y una de las cosas más complejas de todo este asunto fue justamente transportarla. La PBM 4300, además de ser gigante, pesa 200 kilos y moverla requiere el trabajo de por lo menos 4 personas. Una vez intenté Y si el levantar una de tamaño esas no televisiones fuera y suficiente casi para muero asustar a todo aplastado. el mundo, ¡No! ahora les voy a contar el precio, porque en 1989 esta televisión costaba 2,6 millones de yenes, que sería el equivalente a $40.000, que ajustado a la inflación serían $93.000, o sea, una locura total. ¿Qué pinga? No, gracias. ¡A la madre! Sin embargo, si no estabas en Japón o no tenías $40.000, había otras opciones para tener pantallas Güey. grandes en tu casa. Porque en los años 70 aparecieron las pantallas de proyección trasera, Ay, y perdón, estos televisores también tenían adentro 3 tubos de rayos catódicos, uno rojo, uno azul y uno verde. Ay, O sea, qué lo bonito se normal, ve eso. Pero mediante un sistema de lentes Se y ve tan espejos podían amplificar futurista. la imagen generada por los tubos, permitiendo así fabricar televisores más grandes, desde 42 hasta 100 pulgadas. Y estas televisiones daban una experiencia increíble para la época porque se sentía todo muy cinematográfico. Sin embargo, las televisiones de proyección trasera tenían muchos problemas. Primero, eran bastante más caras que las RT convencionales, y además, aunque para su alto precio, la ¡Órale! Una de esas tienen tutores, creo. Sí, tienen una de esas en la casa. experiencia tampoco era la ideal. Primero, los ángulos de visión eran muy malos y solo se veía bien si estabas directamente frente a la pantalla. Después, la imagen también se veía borrosa y tenía muy poco brillo. Además de que su peso y su tamaño hacían que fuera bastante complicado encontrar Hola, un lugar lejos, ¿cómo estás, cómodo para baby? ponerlas en tu casa. La tecnología Estamos de viendo estas la historia de televisiones, sin una embargo, tele de mejoró plasma. mucho con el tiempo. Bajaron los precios, la imagen se volvió más clara, había más brillo y se mejoraron los ángulos de visión, mira. haciendo un poco más fácil justificar la compra de estos armatostes. Y si bien estas televisiones se vendieron hasta el año 2010, realmente nunca ¡Juega! se volvieron un estándar, porque eran más para un nicho muy especial que priorizaba el tamaño antes que cualquier cosa. Era para aquellas personas a la que no les importara que la imagen se viera medio porque solo querían que se viera gigante. Pero bueno, volvamos a los años 90 y pongámonos en situación. Las televisiones de tubo llegaron a un punto en que se ven realmente bien, pero son demasiado pequeñas. Y si bien hay un creepypasta por ahí que dice que Sony es una pantalla enorme, nadie sabe si esto es verdad. Y las teles gigantes a las que la gente sí puede acceder, siendo estas las de proyección trasera, tienen una calidad de imagen bastante cuestionable. Pero iba a aparecer un invento que iba a unir estos dos mundos y nos iba a dar lo mejor de ambos. Y le iba a dar a la gente no solo pantallas grandes, sino pantallas grandes que se vean bien. Y este invento fueron las televisiones de plasma. Y el lore de las pantallas de plasma es muy A amplio. ver, yo quiero ver Ya en cómo funciona esa 1936 vaina. se había planteado la posibilidad de mostrar imágenes usando plasma, pero recién en 1964 fue cuando apareció la primera Pimientos pantalla de este tipo, tamalitos. que se creó en la Universidad de Illinois. Y durante los años 70 y 80, las pantallas
pantallas de plasma se usaron Ten en cuidado, varios modelos de Necotefi, por computadoras favor. portátiles, debido a que a diferencia de las teles de tubo, eran planas, por eso eran mucho más fáciles de transportar y además eran mucho más duraderas. Sin embargo, el plasma tenía competencia, porque también por esos años empezaron a aparecer las primeras pantallas monocromáticas. Esas eran las pantallas de plasma. Ok. Vaya. Imaginaba más innovación. Está bonito. LCD, y en un principio el plasma era muy superior al LCD, tenía más brillo, más contraste, mejores ángulos de visión y la imagen en general se veía más clara. Sin embargo, la tecnología de plasma era muy cara de producir. ¡Dios mío! Fue por eso que a finales de los 80, cuando la tecnología LCD ya había mejorado bastante, como tenía un costo... Sí, yo también estaba esperando algo impresionante, Alfaro. Dije, no manches, va a estar bien chubi-dubi, qué sé yo, y vaya. Pero miren. Tiene un relojito pintado, chicos. Está bonito. Muy inferior al plasma, Supongo que son de plasma las pantallitas estas de los Tamagotchis. Ahora que lo pienso. Pues sí, supongo. Terminó superando. Y si bien la gran mayoría de usuarios seguía usando monitores de tubo, en el mundo de las laptops, la tecnología LCD se volvió el estándar, dejando al plasma completamente de lado. ¿Pero qué es una televisión de plasma? ¿Cómo funcionan esas cosas? ¿Y por qué se les dice de plasma? ¿En serio tienen plasma dentro? Y la respuesta a esto último es sí, sí tienen plasma dentro. Y es que el plasma es simplemente otro estado de la materia, como podría ser el estado sólido, líquido o gaseoso. Las pantallas de plasma están conformadas por cientos de miles de píxeles, y dentro de cada uno de estos píxeles hay 3 subpíxeles, uno rojo, uno verde y uno azul. Y estos subpíxeles están recubiertos con fósforo, y el fósforo, al ser expuesto a luz ultravioleta, emite luz. O sea que al iluminarse estos 3 subpíxeles y combinar rojo, verde y azul, pueden crear cualquier color existente, haciendo que cada píxel de la pantalla pueda mostrar cualquier color. Pero ¿de dónde sale la luz ultravioleta que ilumina los subpíxeles? Bueno, te explico. Dentro de cada uno de estos subpíxeles hay una pequeña celda que contiene 2 gases, el neón y el xenón. Y al recibir electricidad, estos gases pasan por un proceso llamado ionización. ¿Y qué corno es la ionización? Bueno, es el proceso mediante el cual los gases se convierten en plasma. Y una vez convertido en plasma, comienzan a liberar iones, o sea energía positiva, y electrones, o sea energía negativa. Y en este estado de plasma, estos iones y electrones comienzan a chocar entre sí. Y producto de estos choques se crean fotones, o sea luz. Pero la luz que producen es luz ultravioleta. Y esta luz... ¿Qué? ¡Vayan al doctor! ¡No! ¡No! Ilumina los subpíxeles que conforman los píxeles, haciendo así funcionar las pantallas de plasma. Y todo este proceso de ionización es temporal. Cuando apagamos la pantalla y los píxeles dejan de recibir corriente, el plasma vuelve a su estado gaseoso. Y cuando la volvemos a encender y vuelve a recibir electricidad, se repite todo el proceso. Y así es como funcionan las televisiones de plasma. Realmente no sé cómo a la gente se le ocurren estas cosas. Sí, yo también sigo preguntándome cómo carajos llegaron a eso. Estoy confundida. Dice falta el emote, Tami. Actually. Cierto, tengo que subir el de Tami lanzando una mesa y el de Actually. Sí, nos hace falta. Hace poco le rezábamos al sol. No sé cómo pasamos de los palos y piedras a las televisiones de plasma. Tenemos que agradecer que en este mundo siguen haciendo gente inteligente de vez en cuando. Pero como dije, las televisiones de plasma venían a traer lo mejor del mundo de las televisiones de tubo y las de proyección trasera. En 1992, la compañía Fujitsu creó la primera televisión de plasma color que tenía un tamaño de 21 pulgadas. Y 3 años después, en el 95, desarrollaron la primera televisión de plasma de 42 pulgadas. Modelo que 2 años después, en 1997, comenzaron a producir en masa, convirtiéndola así en la primera televisión de plasma en salir al mercado. Y así es, esa es la moraleja. Rezarle al sol produce televisiones de plasma. Esta televisión era carísima porque costaba alrededor de $20,000. Aunque Fujitsu no buscaba $20,000. Imagínense saber eso ahora que ya casi nadie utiliza el televisión. O sea, ya nadie usa la televisión. Ya ni hay canales, casi. Está rarísimo. Esto es tan raro. Dice, si le rezo a la luna, sale la televisión de plasma.
a venderse la gente común, sino que su target eran empresas, por ejemplo, para que lo usaran en salas de conferencia. Sin embargo, esta primer televisión no tuvo mucho éxito, pero durante los años siguientes, muchas compañías se metieron en el mundo de los plasmas, como Sony, Philips, Pioneer y Panasonic, además de que se fue optimizando su proceso de fabricación, reduciendo bastante sus costos. Y las pantallas de plasma fueron realmente una revolución, primero que nada por su tamaño. Si bien había varias opciones, la más popular solía ser la de 42 pulgadas, que para el principio de los 2000 era totalmente masivo. Los ángulos de visión eran espectaculares y a diferencia de las teles de proyección trasera, que solo se veían bien si estabas directamente frente a la pantalla. Sí, creo que mis pantallas que tengo aquí, con las que estoy haciendo directo, me costaron creo que 2,000 varos cada una. O sea que, vaya, que los tiempos han cambiado bastante. Los plasma tenían buenos ángulos de visión hasta 160 grados, o sea, básicamente no importaba dónde estuvieras, la tele siempre se iba a ver bien. Además, como cada píxel de la pantalla podía iluminarse independientemente, esto permitía obtener negros perfectos, porque los píxeles podían apagarse y verse literalmente negros. También eran capaces de producir colores súper vibrantes y con mucho contraste, y encima los tiempos de respuesta de estas pantallas eran bajísimos, aproximadamente entre 2 y 4 milisegundos, haciéndolas buenísimas para videojuegos, y además esta rapidez también eliminaba cualquier tipo de ghosting. Las televisiones de plasma trajeron una calidad de imagen nunca antes vista y que realmente era sorprendente al lado de lo que se tenía hasta ese momento. Estas pantallas parecían perfectas y en muchos sentidos lo eran, pero en muchos otros sentidos no lo eran. Entre los puntos negativos estaba que no tenían mucho brillo y las pantallas eran muy reflectivas. Por eso, en entornos con mucha luz no se veían tan bien como en ambientes oscuros. También consumían una cantidad de energía altísima. Una TV de 42 pulgadas. Sí, lo que estaba pensando, dije, ok, pues ¿cuánto gastaría de energía? Es mucho lo que hace la pinche pantalla de plasma, es mucho. Podía consumir como 300 watts y este alto consumo de energía también generaba mucho calor, haciendo que tu televisión de plasma también funcione como una linda chimenea. Y además, por la forma en que las pantallas funcionaban, también tenían altas probabilidades de quemado. ¿Qué significa esto? Bueno, que si una imagen se queda fija por demasiado tiempo en la pantalla, como un logo por ejemplo, puede dejar como una sombra fantasma en la pantalla. Y el pequeño problemita es que muchos de estos inconvenientes los solucionaba la competencia del plasma, el LCD, tecnología que como dije ya le había ganado el plasma en todo el ámbito de las PCs de los 80. Pero esta tecnología LCD a principios de los 2000 también comenzó a usarse en televisiones. Y la forma en que funcionan los LCDs es completamente diferente a la de los plasmas. Y ahora se los voy a explicar, pero de forma muy resumida, porque el título de este video no dice historia aparentemente de los LCDs. sí. El nombre del LCD viene de Liquid Crystal Display, o sea, pantalla de cristal líquido. La pantalla de un LCD está conformada por píxeles justamente de cristal líquido, que a la vez también tienen sus píxeles, uno rojo, uno azul y uno verde. Detrás de estos píxeles hay una luz que los ilumina, y los píxeles pueden controlar qué tanta luz dejan pasar a través de ellos, y dependiendo de cuánta luz pase, pueden generar cualquier tipo de color. Y les repito que esa fue una explicación la mierda, ¿quién se le ocurrió eso? Es mucho más complejo. Pero bueno, la cuestión es que las primeras televisiones LCD también se lanzaron al mercado a principios de los 2000, pero eran inferiores a los plasmas en casi todo sentido. Peores colores, peor contraste. Si Teleplasmas es un viajezote. No, eso no es otra, baby, no. Además, como los píxeles de los LCD, a diferencia de los píxeles de los plasmas, no producen su propia luz, sino que necesitan una fuente de luz que los ilumine dentro de la televisión, no pueden apagarse individualmente, haciendo que los negros se vieran mucho peor, dándonos ese hermoso gris oscuro que seguro todos amamos. ¿Y cuáles eran sus ventajas? Bueno, primero que nada que consumían mucho menos energía, por ende generaban menos calor. Además también eran bastante más livianos. Por ejemplo, una pantalla de plasma de 42 pulgadas podía pesar entre 20 y 25 kilos, que se encargue de hacer las cosas y de innovar. 9 kilos. Y este peso encima la tuya, fue la disminuyendo a medida que pasaba el tiempo. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una televisión relativamente nueva, lo más seguro es que puedan levantarla con una sola mano sin ningún esfuerzo. Pero más importante que nada, y la ventaja más grande de los LCDs, era que simplemente eran más baratos de producir. Y para las empresas estos dos puntos eran súper importantes, porque los LCDs eran peores en casi todo sentido, pero eran más fáciles de transportar y mucho más baratos de producir. Por eso, si bien durante la primera mitad de la década de los 2000 los plasmas dominaron el mercado, de a poco las compañías se fueron esforzando en mejorar la tecnología LCD y lo fueron logrando, mejorando sus
sus ángulos de visión, sus colores, etc. Los LCDs nunca llegaron a verse tan bien como los plasmas, pero llegaron a acercarse bastante y debido a su bajo precio, menor consumo y menor precio, la gente prefería los LCDs, haciendo que los plasmas perdieran cada vez más y más mercado. Y a las compañías no les convenía seguir fabricando plasmas, porque todo el proceso era muy caro, la gente no los quería y además había otro gran problema. Y este era que por la forma en que funcionaban los plasmas, hacer pantallas con resoluciones superiores a 1080p era extremadamente complicado. Por ejemplo, la resolución no manches, 4K ¿cómo haces tiene eso? El cuádruple de píxeles que 1080p y tantos píxeles no entraban físicamente en las pantallas de plasma. Así que para que las televisiones de plasma pudieran mostrar resoluciones tan altas, había dos opciones. La primera era simplemente hacer pantallas gigantes, específicamente de 125 pulgadas, que de hecho se crearon prototipos de pantallas tan enormes, pero nunca llegaron al mercado porque eran súper imprácticas para la época. Pues, La ¿cómo segunda podrías opción meter eso a tu hubiera pinche sido achicar casa? todas las celdas de gas que componen los plasmas a un cuarto de su tamaño, cosa que hubiera sido súper inviable porque básicamente era crear todo un nuevo sistema de televisión, cosa que hubiera aumentado los costos muchísimo, por ende estas pantallas Pues hubieran sí, sido imagínate súper caras de cuánto vender. costaría una pantalla así de grandotota de algo de Y todo ese plasma. esfuerzo solo hubiera sido para satisfacer Descansa, un pequeño nicho de Papyrus. gente que quería ver Dulces negros perfectos en sueñitos. sus televisiones. Así que si las pantallas de plasma no iban a Tecnologías poder superar ágiles. las Oh, resoluciones de baby. 1080p, o al menos no de una forma eficiente, Descansa, realmente sus Rivergen. años de vida siempre estuvieron contados. Y fue por todos esos motivos que las pantallas de plasma fueron desapareciendo de a poco y los LCD ganaron todo el mercado. Y la tecnología LCD también evolucionó cuando se convirtió en LED, que básicamente es lo mismo, pero en vez de usar una luz fluorescente ¿Pero más para iluminar barato? los píxeles, se usaban, bueno, LEDs, haciendo que la imagen se viera mucho mejor y que tuviera mucho más brillo. Y si bien los LCDs nunca alcanzaron los niveles de negro de los plasmas, sí que se fueron volviendo un poco más tolerables. Órale. Y a partir del año 2010, muchas compañías decidieron abandonar por completo la producción de pantallas plasma. Y en el año 2014, Samsung y LG, quienes eran los únicos que seguían haciendo estos televisores, también decidieron abandonar por completo la tecnología para dedicarse por completo a los LCD, haciendo que ahora sí, los plasmas pasaran a la historia. Y bueno, toda la tecnología de los LCD avanzó mucho más que solo los También LED. quiero Por más por el ejemplo, pan. hoy en día tenemos OLED, que tiene negros perfectos. Cuando y también pasa el tenemos señor QLED, que vende tiene muchos pan. mejores colores. Y también está la tecnología microLED, que es la tecnología que todos vamos a usar en el futuro y que Pues va a ni dominar modo, el chicos, así mercado, como llegó, porque se tiene fue. todas las ventajas del OLED y QLED, o sea, colores y negros perfectos. Además son livianas, súper eficientes, no calientan, no consumen casi nada de energía y tienen tiempos de respuesta prácticamente instantáneos. Entonces, Y señor, encima, que vende pan. no tienen ninguna Ay, sí, de las cierto. desventajas de las otras Lleve su pan. tecnologías, como por Aquí es ejemplo el por dos. quemado de imagen. O sea, la tecnología microLED es literalmente perfecta. Su único inconveniente es que es carísima y faltan muchísimos años para que se vuelvan ¿MicroLED? accesibles y todos tengamos una en nuestra casa. Pero este video ya duró demasiado, así que esa es una historia para otro día. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. Y esa fue la historia de los plasmas, las televisiones que cambiaron por completo la forma en la que consumíamos contenido, pero que eran demasiado caras, así que hoy en día todos tenemos televisiones que You want son to say objetivamente hello again? peores que los plasmas de hace 20 años. ¿Cuál es la moraleja de este video? Que efectivamente todo tiempo pasado fue mejor. Como digo siempre, pueden ir a seguir a mis redes, sobre todo les recomiendo que me sigan en Twitter, porque es donde más es estoy, cierto. donde más interactúo con ustedes y donde siempre estamos quijeándonos. Aunque ahí abajo también tienen los links a mi Instagram y a mi Patreon. Les mando un beso a todos. Sí, yo también me acabo de enterar que existe el microLED. Nos vemos. Chao. Mucho Y como no goodbye. puede faltar, obviamente, acá está el agradecimiento. Chipocles. Chicos, es que la tecnología sigue avanzando y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue avanzando y va a seguir haciéndolo. Nunca vamos a detener eso. Es lo que me encanta. Creo que es lo más bonito que tienen los humanos. Siempre están viendo la manera de mejorar las cosas. Dice, está igual que el plasma. Está bien marciano su manera de funcionar. ¿En serio? Ok, quieren meter más LEDs. O sea, que quieren hacerla muchísimo más compacta, básicamente. Am, qué interesante es todo esto. Ni siquiera me lo había preguntado. Yo ni siquiera sabía que existían pantallas de plasma. Descansa, pelo de Maruchan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Utilizan algo que se llaman los puntos cuánticos. ¿Qué carajo?
¿Qué? Dice literalmente, aprendí mi trabajo en seco para aprender sobre esto. Videos 11 de 10 te dije. Facu le sabe. En serio, sus videos son muy, muy informativos. Excelente canal, ni para qué. Dice, no rompan a Tami. Tami, tipo, ¡qué malote! Es el otro jueves para recomendar un vidrio. Ok, llantita. Ujú. Fue muy interesante. La verdad es que no sabía que tanta innovación habían tenido que pasar para poder llegar a lo que tenemos actualmente. Mm. Sí sabía que antes eran muchísimo más caras las televisiones, pero la verdad desconocía por qué. Qué miedo. Qué miedo, de verdad. Y se quemó igual que mi TV de plasma vieja. Pepe. Hola, Blood Angel Rafael. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dice, ¿a dónde tan innovador? No manches, Jeffrey. No. Yo te recomiendo el vidrio templado. Manches. Se me siento viejo al ver cómo aún a mí me tocaron las de plasma y las de píxeles. ¿Quién nos separa el futuro, Tamanta Margarita? Eso es lo que estaba pensando. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué nos va a ofrecer el futuro? Porque ahora, pues suena bastante bien. Miren, no están fallando las pantallas. Creo que están bastante cómodas de usar. Son bastante accesibles ya hoy en día. Se ven bastante bien. Entre más dinero tengas, pues puedes así ayudarte, ¿no? A que sea de mejor calidad y esas cosas. Pero, ¿qué es lo que sigue? Mouse ocular. Ay, güey, ¿cómo le darías clic? Doble clic, doble parpadeo, ¿no? No, qué miedo. Imagínate que tengas un tic nervioso en el ojo. ¿Cómo le harías? A cada rato te estarías dando doble clic. No, creo que no sería muy útil, ¿sabes? Con la mente, duh. Borras por accidente un archivo, no. Borras tu tesis, ¿no? No, pe. Ese mouse, hay unos mouse oculares que vienen con ciertas pantallas para que la gente que tiene problemas con alguna mano. ¿En serio? ¡Wow! La tecnología nunca dejará de sorprenderme. Dice, las personas con ese tic platinarían el cookie clicker.